los medios de gracia. Y habíamos dicho que los medios de gracia son aquellos medios o aquellos instrumentos que Dios ha designado para la edificación de su iglesia. O mejor dicho, son los instrumentos que Dios ha establecido para salvación, para la alimentación, para el fortalecimiento y para la edificación de la iglesia. Entonces, la analogía era que si somos ovejas, esos verdes pastos son aquellos medios de gracia que Dios ha establecido para nosotros, para alimentarnos y nutrirnos. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. La palabra de Dios es el medio de gracia más importante. Y por eso hablamos de él en la introducción y hablamos de un tema específico acerca de la palabra de Dios como medio de gracia. Mis ovejas oyen mi voz. Y los demás medios de gracia, como la cena que hablamos la semana pasada, el bautismo que hablamos hoy, vamos a hablar del bautismo, y la oración que estaremos hablando la semana que viene, se subordinan o se sujetan al medio de gracia más importante, que es la palabra. ¿Por qué? Porque la cena del Señor, que precisamente la vamos a estar celebrando la semana que viene, preparemos nuestro corazón, no tiene sentido o carece de sentido sin la palabra de Dios. Es una mera tradición. El bautismo puede ser una tradición común y corriente, sin sentido, sin la palabra de Dios. Aún la oración. Porque la palabra de Dios es aquello que le da sentido a estas señales, a estos medios de gracia, ya que es el medio adecuado por el cual Dios habla específicamente. Entonces quiero que entendamos esto de manera primordial, puesto que la palabra de Dios tiene una supremacía, o es más importante que los otros medios de gracia. Los otros medios de gracia tienen valor y sentido a la luz de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que les da el significado, la interpretación. Las escrituras son el medio de gracia principal. Entonces, la iglesia de Cristo necesita estos medios de gracia con todas sus fuerzas. Y yo te pregunto, antes de empezar, ¿eres consciente de tu necesidad de estos medios de gracia y cuán importantes son para tu bien espiritual? Yo quiero preguntarte, yo sé que algunos ayunamos los domingos en la mañana, ¿no? ¿Pero comiste esta semana? ¿Almorzaste? ¿Cenaste? ¿Desayunaste? Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Porque lo necesitas. De la misma manera, aquel que está en Cristo, que ama al Señor, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, ve estos medios de gracia no como una opción, sino como aquellos medios e instrumentos que Dios ha establecido para nutrir nuestras almas. Entonces los ve porque los necesita. Y este es el punto de partida para nosotros hoy. Así que vamos a ver el tercer medio de gracia, y el que vamos a estar observando ahora tiene que ver con el bautismo. Así que posiblemente después de este sermón, esta predicación esta mañana, muchos de ustedes que no se han bautizado aún van a decir: yo quiero bautizarme, ¿dónde coloco mi nombre? Quiero tomar el curso, ahora que entiendo lo que significa, quiero hacer esto. Y quiero que puedas disponer de tu corazón para que entiendas adecuadamente qué significa. Así que abre tu Biblia a manera de introducción o de ilustración, Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, verso 26. Vamos allí a Hechos capítulo 8, en el verso 26 en adelante, que es donde vamos a estar observando algo maravilloso que pasó en el libro de los Hechos. Tenemos aquí al evangelista Felipe, y dice el texto de esta manera. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, estamos en el versículo 28 específicamente, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esa pregunta es maravillosa. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Verso 32, el pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así que no abrió su boca, dice el texto. Verso 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida, de la tierra su vida. Verso 34 dice ahora: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, escuchen bien lo que dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien, hasta aquí la lectura del texto, ¿no? Quiero que pienses en este encuentro, en este momento. Está Felipe, está el eunuco. Este hombre es un hombre de cierta reputación, es aquel que está al frente de los tesoros de una reina de Etiopía, ya en África. Él fue a adorar. En alguna manera tenía alguna influencia judía, y entonces él estaba cumpliendo con estas cosas. Y en este desarrollo histórico y narrativo sucede que Dios, por medio de su Espíritu, mueve a Felipe a predicar la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: responder al llamado y al mandato bíblico y hacer discípulos. Y entonces sucede que este hombre, simplemente recapitulando, es movido Felipe a donde está el etíope. Y cuando llega a él, hace una pregunta que yo siempre me hago cada vez que leo la Biblia: ¿entiendes lo que lees? A veces yo puedo ir con toda la furia a leer las Escrituras y ya terminé de leer, ya leí hoy, listo, visto a lo que leí. Pero la pregunta que me hago al final es: ¿entendiste lo que leíste? ¿Realmente lo entendiste? Y la respuesta es la misma que él hace: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces en oración comienzo a estudiar el texto y a examinarlo y a consultar a otros y buscar comentarios, Bueno, en este caso hay un hombre que le puede explicar, y precisamente es un texto que Dios había señalado que este hombre lea acerca de Cristo. Y cuando le explica de qué se trata ese texto en Isaías, y después le explica acerca del Evangelio de Cristo, no hay otra cosa que suceda, sino que este eunuco diga: aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Y aunque suena bastante fácil el cuadro narrativo, déjame decirte algo. Aquellas personas que se bautizaban en el tiempo de la iglesia primitiva no lo hacían simplemente porque estaba de moda. Al contrario, los cristianos eran perseguidos, la iglesia era perseguida y asolada. Los judíos, como Pablo, recuerda, después viene el capítulo 9, donde Pablo se presenta como el que asolaba la iglesia y mataba y perseguía a cristianos. Así que bautizarse no era algo que estaba de moda, y tampoco debe de ser algo que esté de moda para nosotros ahora. El asunto es que el impacto del Evangelio en la vida del eunuco etíope, ni siquiera sabemos su nombre, lo que sabemos que era un eunuco, es que quería identificarse con aquel que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso les llevó a decirle a Felipe: espera, Felipe, aquí hay agua, yo quiero identificarme con él. Y entonces Felipe le pregunta: a ver, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la manera de publicar lo que crees es decirlo verbalmente. Y la forma de autentificar aquello que has dicho verbalmente es pasando las aguas.
Y entonces el eunuco se bautizó, habiendo creído en el Evangelio. Mis amados hermanos, hoy quiero que hablemos acerca del bautismo como un medio de gracia, pero para esto necesito que vayamos a las Escrituras y entendamos por qué Cristo nos manda esto. Hay ordenanzas que Dios ha establecido, también conocidos como los sacramentos. No como en el contexto católico romano, me refiero a sacramentos en el sentido de que son aquellas ordenanzas que Dios ha dado a su iglesia, que son santas, sagradas, sacro, significa eso, y que santifican también. Así que la cena del Señor y el bautismo son medios de gracia que tienen el poder, que son sagrados y que tienen la habilidad de nutrirnos, santificarnos, instruirnos y guiarnos. Y cuando pensamos en el bautismo, no es nada difícil ir al texto de la Gran Comisión. Así que vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y me estoy aproximando al texto del cual vamos a hacer una exposición bíblica hoy para poder encontrar qué tiene que decirnos acerca del bautismo. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. ¿Lo tienes allí? Presta mucha atención, por ahí es un texto que tú lo conoces bien, pero quiero que prestes mucha atención y marques en tu Biblia y tomes nota, esto es muy importante, tomes nota de lo que este texto dice. Ahora, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 dice de esta manera: y acercándose, Jesús ha resucitado, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un texto preciosísimo. Es el texto del cual hace más de 30 años atrás, 37, 38 años aproximadamente, casi 38, se tomó el nombre, o del texto del cual se toma la verdad de nuestro nombre, la Gran Comisión de Jesucristo. Esa Gran Comisión es muy importante. Y permíteme exponer este texto. De este texto hay muchas cosas que podemos sacar, hay mucha riqueza. Así que yo quiero concentrarme en observar en este texto precisamente, dentro de todas las tremendas verdades que podemos aprender de este texto, hoy observaremos 4 verdades acerca del bautismo. ¿Estás tomando nota? Vamos a ver cuántas verdades. 4 verdades. Esto es muy importante. Así que observemos juntos 4 verdades acerca del bautismo que se encuentran en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dentro de todo lo que puede decirnos, la primera verdad que tú y yo podemos encontrar aquí es que el bautismo es una ordenanza del Señor. ¿Escuchaste eso? Es una ordenanza del Señor. Mira, cuando digo ordenanza, sí, me refiero a una orden. Y cuando digo una orden, este contexto puede ser diverso. Un padre da una orden a su hijo, ¿y su hijo qué debe hacer? ¿Qué deben hacer los hijos? Hijos aquí, ¿qué debemos hacer cuando nuestros padres nos dan una orden? Muy bien. Cuando un general del ejército le da una orden a un soldado, ¿qué debe hacer el soldado? Cuando nuestro capitán, el Cristo resucitado, glorioso y digno de nuestra obediencia, nos da una orden, ¿qué debemos hacer? Es importante, no es una palabra que normalmente recitamos, pero debemos repetirla una y otra vez porque es algo que nos olvidamos por causa del pecado que hay en nuestro corazón. Así que lo primero que podemos observar, o la primera verdad que vemos aquí acerca del bautismo, es que el bautismo es una ordenanza del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un mandato dado por Él. Él lo manda. También se lo llama sacramento, que ya lo acabo de explicar, ¿no? Cuando escuches la palabra sacramento, no, nosotros no tenemos 7 sacramentos, tenemos solamente 2. 2 ordenanzas que son santas y que debemos practicar y obedecer. Y en este caso, ¿de dónde digo esto? ¿Por qué puedo decir que este texto hace referencia a que esto es una ordenanza? Porque el texto dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Escucha bien esas palabras. Aquí es Cristo hablando, el Cristo resucitado, y el punto en el que se encuentra es muy importante. ¿Por qué? Cristo
Es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Bueno, Él es todopoderoso, Él es santo, Él es digno de gloria, Él es omnipotente, valga la redundancia, Él es la sabiduría encarnada. Pero debemos tener bien en cuenta que toda la autoridad reside y radica en Él. Él es el juez supremo del universo. Él es aquel que otorga misericordia y gracia para el pecador desvalido, pero es aquel que golpeará el martillo en juicio como Rey Supremo ante aquellos que lo desobedecieron y decidieron vivir lejos de su voluntad. Ahora, mis amados hermanos, Cristo en sí mismo es autoridad, pero cuando Cristo vino a este mundo y se encarnó, cuando Cristo vivió la vida que tú y yo vivimos en este mundo, caminó en este mundo, hizo milagros, hizo su gran obra, su majestuosa obra, dentro de la economía de la redención. Cuando digo economía, quiero que entiendas que la palabra tiene que ver con el lugar que le corresponde a Cristo en la obra redentora. El Padre escoge un pueblo en la eternidad. El Hijo muere, da su vida y redime a ese pueblo en el tiempo. Y el Espíritu Santo llama a ese pueblo por medio de su evangelio. Entonces, dentro de la obra redentora o de la economía de la redención, el lugar que Cristo tiene es sumamente importante, porque Él efectúa la redención. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, cuando Cristo viene a este mundo y entrega su vida por su pueblo y muere por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, lo que sucede es que el logro de Cristo permite que Él tenga autoridad. Él ya es autoridad, pero Él ahora ejerce una autoridad sobre su pueblo. Él es Señor de su iglesia, Él es el amo de su iglesia, Él es el dueño de su iglesia. Y entonces, Él siempre ha tenido autoridad, valga la redundancia. Él es Dios. Pero a través de la humillación de Cristo, por medio de su encarnación y su muerte, ¿qué encontramos como resultado? ¿Recuerdas el texto de Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquel que vino a este mundo en plena humillación y completa humillación, y una humillación más grande que la que cualquier hombre puede llegar a tener, fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese el nombre de Jesús, el Señor. Recuerda que la palabra Señor en las transliteraciones tiene que ver con aquel que es el César. Augusto César significa el dominante, el amo, el dueño, el señor, el soberano. Bueno, Cristo es mayor que el César. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora Él, habiendo efectuado eterna redención por medio de su obra bendita, habiéndose humillado hasta la muerte y muerte de cruz, su exaltación fue hasta lo sumo. Y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, de esta manera, a Cristo se le dio toda autoridad. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son las palabras que se escuchan acerca de Cristo, o el Padre hablando de Cristo. Pero también son las palabras que podemos decir acerca de la iglesia, porque es el texto que se encuentra en Romanos que dice que a los pies de la iglesia se colocaron sus enemigos. Ahora, amados hermanos, ¿Cristo es la autoridad? Él es nuestra autoridad, Él es nuestra cabeza. A Él oímos, a Él obedecemos, a Él seguimos, a Él escuchamos su voz. Y si consideramos estas verdades, debido a la redención que Él ha efectuado, Él tiene autoridad sobre su iglesia y Él manda a su iglesia a hacer estas cosas. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para considerar estas cosas como una opción? Como algo que nosotros podemos decidir hacer o no hacer. No somos nadie. Si Él manda, nosotros obedecemos. Como decía Jonathan Edwards, Señor, ordena lo que quieras y dame lo que ordenas.
Y como dice un himno que de vez en cuando recuerdo, me encanta esa estrofa, no lo que quiera hacer, ni a dónde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Que mis decisiones no se basen en lo que yo quiero y lo que yo deseo, sino en lo que Él ha establecido, lo que Él ha determinado y lo que Él quiere. Porque hay una diferencia de voluntad. La de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la mía es mala, desagradable e imperfecta. Así de simple. Así que prefiero hacer su voluntad que hacer la mía. Dicho eso, si Él es autoridad, debemos obedecerle. También el Señor soberanamente establece señales visibles en los pactos que Él ha hecho con los hombres. Mis amados hermanos, yo quiero que entendamos algo muy importante. Cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de una señal. Muchos han tenido un criterio, yo creo, errado respecto al bautismo, y voy a explicarlo un poquito más adelante, pero cuando hablamos del bautismo, no estamos hablando del medio por el cual salva. No es bautizándote que tú te salvas, ni que tú encuentras seguridad de salvación. Sí, trae seguridad el símbolo que representa, pero el bautismo no salva. Si alguno creyó o ha creído que es porque se bautizó que es salvo, yo le animo a examinar su corazón y a comprender adecuadamente qué significa el bautismo. Y en una manera muy práctica, el bautismo, según las Escrituras, es una señal de pacto. Una señal de pacto. Vamos a poner, ¿por qué digo esto? Explicarlo. Miren, el Señor soberanamente ha establecido señales visibles en los pactos que Él hace con los hombres. Y recuerden la semana pasada que hablábamos acerca de lo que significa una señal. Si yo quiero viajar de aquí hasta Esmeraldas, ¿la señal me dice que estoy en Esmeraldas o la señal me muestra por dónde tengo que ir para llegar a Esmeraldas? Yo puedo ver el letrero, ¿no? Esmeraldas, 300 kilómetros. ¡Ya llegamos a Esmeraldas, familia! No. Entonces, ya llegamos. ¿Y dónde está la playa y el mar? ¿Y por qué hace tanto frío? Es que nunca hemos salido del lugar en el que estamos. Lo que sabemos es que esa señal nos muestra o nos señala apuntando hacia dónde queremos ir. Y las señales que hace Dios, que ha establecido soberanamente, nos muestran o apuntan a Cristo o al pacto que Él estaba. Por ejemplo, con Noé estableció un arco iris en el cielo, ¿recuerdan? Esa era una señal. ¿Qué significa esa señal o a qué apunta? No volveré una vez más a juzgar al mundo de esta manera, ¿recuerdan? Pero también tiene más implicaciones, simplemente es un resumen. Con Abraham, ¿cuál fue la señal del pacto? Fuerte, fuerte. Esa es la promesa. ¿Cuál fue la señal? No, con Noé fue el arco iris. Con Abraham, ¿cuál fue la señal? Yo sé que va a sonar extraño, pero fue una señal que Dios estableció. ¿Alguien dijo por ahí? La circuncisión. La circuncisión fue la señal de pacto. Tienes que circuncidarte, le dijo. Se circuncidó a sus hijos. Todo aquel que nace después de los 8 días de haber nacido varón, circuncidado. Era una cirugía, una intervención quirúrgica en el miembro del hombre, en el miembro sexual reproductor del hombre, que implicaba el hecho de un corte, que implicaba purificación. Pero todo circuncidado, ¿era salvo? No. Era una señal que apuntaba a algo más. De la misma manera, el bautismo no es el medio por el cual Dios salva, es el Evangelio el medio por el cual Dios salva. El bautismo es la señal que nos muestra dónde está nuestra identidad. Ahora, Él estableció el bautismo como una señal del pacto. La semana pasada nosotros hablamos de la cena como la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, en este nuevo pacto hay una señal nueva también. ¿Cuál es esa señal? No es la circuncisión. ¿Cuál es? El bautismo. Así que, en primer lugar, el bautismo es una ordenanza del Señor, señalada por el Señor y soberanamente establecida como señal por el Señor. Si consideras esto, cuando ves en las Escrituras, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra,
es porque Cristo tiene toda autoridad para mandarnos a hacer estas cosas. Y aquellos que quieren ser miembros del nuevo pacto tienen que llevar esta señal. Esto me lleva en segundo lugar a examinar en el mismo texto otra verdad acerca del bautismo. ¿Estás tomando nota? Entonces coloca en segundo lugar que el bautismo fue dado en un orden específico en la Gran Comisión. Sí, el bautismo fue dado en un orden específico en la Gran Comisión. Y esto demuestra que no tiene una naturaleza salvífica, lo he mencionado. ¿El bautismo salva o no? No salva, sino de una señal. Esa es su naturaleza. Ahora, lee conmigo otra vez el texto. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Niños, ¿tienen su Biblia abierta? Dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este versículo, a simple vista, tú puedes encontrar dos verbos imperativos. Pero quiero llevarte al entendimiento de que solo existe en este versículo un verbo imperativo. ¿Y qué significa imperativo? Es un presente continuo. Este verbo imperativo se presenta a veces como id, haced, comed, andad. ¿Notan eso? No está en pasado, está en presente continuo. El verbo hacer aquí es el predominante. Quiere decir que, y si tú examinas el texto, vas a encontrarte con que el único verbo en imperativo de este pasaje es hacer discípulos. O en el griego, mateteusete. Este hacer discípulos nos manifiesta algo muy importante. Que el id se sujeta al hacer. El bautizándoles se sujeta al hacer. Y el enseñándoles se sujeta al hacer. Todos los verbos de este texto se sujetan al verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Hacer discípulos. Así que hay un orden específico en la Gran Comisión para el bautismo. ¿Y cuál es ese orden? El orden se muestra en el texto mismo. Haced discípulos. Todos los demás verbos, incluyendo bautizándolos, dependen de esta acción. Mira lo que dice, o mejor dicho, cómo se presenta en la Biblia de las Américas. Lo traduce de esta manera. Bautizándolos. ¿A quiénes? Es la pregunta. A los discípulos. Muy bien. ¿A quiénes hay que bautizar entonces? A los discípulos. Bueno, si alguien quiere preguntar por qué, porque los discípulos son aquellos a quienes se les ha predicado el Evangelio y han respondido al Evangelio. Ir y hacer discípulos es la gran comisión que cada uno de nosotros y cada iglesia tiene a la hora de predicar el Evangelio, porque cuando tú predicas el Evangelio, aquellos que responden se vuelven discípulos por la gracia de Dios, y cuando se vuelven discípulos, a esos discípulos tú y yo tenemos que enseñarles, bautizarles, tenemos que llevarlos continuamente a la instrucción bíblica en Cristo, hacerlos discípulos. ¿Notas el punto de referencia? La Gran Comisión es importante y predicar el Evangelio es sumamente importante porque es el medio por el cual Dios hace discípulos y por el cual nosotros somos mandados a hacer discípulos. ¿Notan el mandato? Hacer discípulos es el mandato. Ahora, la señal no es el pacto. La señal no es el pacto, sino un recordatorio del pacto. Quiero que entiendan esto. No es cuando vas al agua, entras y sales del agua, que el pacto sucede, sino que es el medio por el cual tú recuerdas aquel pacto que Cristo ha hecho. Aquel que murió en la cruz y resucitó es aquel en quien tú y yo morimos y resucitamos. ¿Ves?
Ese es el recordatorio, y el recordatorio tiene que ver con el pacto que Él ha hecho. Pondré mi ley en sus corazones. Nuestro compromiso de pacto tiene que ver con responder al recordatorio. El bautismo no es lo que se nos da, o no es lo que se nos da de la salvación. Permíteme explicar de otra manera. No es lo que se nos da para ser salvos, sino un recordatorio de esa salvación que hemos recibido en los méritos de Cristo. Entender el bautismo como un medio de gracia nos lleva a tener que considerar la doctrina del bautismo, y esto tiene que ver con las verdades maravillosas que el bautismo encierra y su conexión con la doctrina de la salvación. Hay una conexión muy importante aquí con la doctrina de la salvación. Para explicarlo mejor, por esto nosotros creemos que cometen un error tremendo aquellos que, como la Iglesia Católica Romana, creen que el bautismo es algo que concede salvación. Es uno de los sacramentos o los pasos para dar para alcanzar salvación. La Iglesia Católica Romana cree que el bautismo limpia el pecado original de los niños y constituye el primer peldaño de las obras que deben hacer para ser justificados a través de su vida. Yo te pregunto, amado hermano, amada Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, ¿la salvación es por obras? ¿Seguros? ¿Por qué es la salvación entonces? Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Entonces, creemos que es un grave error que tiende realmente a la herejía el considerar que cuando bautizas a un niño, a él se le constituye el primer peldaño para la salvación por obras que él va a alcanzar durante toda su vida. A eso súmale la primera comunión, la confirmación, la confesión. Cada una de esas cosas son peldaños como obras para ganar tu salvación. Y eso no lo dice la Biblia. Así que creemos que están tremendamente en un error. Aunque no conocemos mucho del contexto paedo-bautista o presbiteriano, también creemos que, aunque no es una herejía lo que ellos practican, sí creemos que es un error. Y es el hecho de bautizar niños, bautizar bebés, como incluyéndoles como una señal del pacto, aunque no sean creyentes. Nosotros somos bautistas porque creemos, o somos credo-bautistas, porque creemos que el bautismo es solo para creyentes. Aquel que se bautiza es una persona que, identificándose con Cristo y entendiendo que la salvación es por gracia, habiendo respondido en fe y arrepentimiento, ¿qué impide que sea bautizado? Dice. Y entonces se bautiza y profesa públicamente su fe. No se salva en las aguas, sino que, habiendo sido rescatado por la gracia de Dios, decide libre y voluntaria, algo que no pueden hacer los bebés, dar ese paso de obediencia al mandato de Cristo. ¿Se entiende? Eso es muy importante, porque hay malas interpretaciones que deben ser cuidadosamente tratadas y observar el texto bíblico a la luz de lo que Dios ha dicho, no de lo que yo pienso. Ahora, si consideramos esto como el bautismo, como algo que fue dado en un orden específico, debemos entender entonces que este orden en la Gran Comisión debe enseñarnos que el bautismo está unido a la salvación y constituye una señal de esta, pero no es la salvación en sí misma. ¿Por qué decimos que está unido a la salvación? Porque lo que representa y a lo que apunta es a la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Yo pregunto, cuando pasas a las aguas y quedas debajo del agua, ¿qué representa eso? Fuerte, fuerte. No, porque estás debajo del agua, todavía no has nacido de nuevo. Eso, estamos muertos, representa que estamos muertos. Cuando tú estás debajo del agua, ¿tú puedes sobrevivir debajo del agua? Estamos muertos, sepultados por el bautismo. Entonces, ¿qué significa eso? Hola. No, se me fueron las pilas. A mí no, al micrófono. ¿Qué significa esta verdad? Que cuando tú vas al agua y entras al agua, tú no puedes vivir en ese ambiente. La representación o a lo que apunta es a nuestra muerte. Hemos sido sepultados en el bautismo. En la muerte de Cristo nosotros morimos.
¿Y qué representa o qué significa cuando sales del agua? Nacer de nuevo, nueva vida. Ahora voy a explicarlo esto más adelante. Eso representa nueva vida. Ahora, a eso apunta. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, pensamos en la obra que Cristo ha realizado al entregar su vida en rescate por pecadores que están muertos espiritualmente y merecen condenación, y rescatarlos, a darles nueva vida. Esa es la doctrina de la salvación, y aunque no es el tiempo de explicarla completamente, en algún momento la explicaremos y la estudiaremos a la luz de la Biblia. Podemos encontrar riquezas preciosas allí. Sin embargo, quiero que tengas en mente que cuando pensamos en esto, Dios siempre ha tenido una asamblea o un pueblo del pacto desde el principio. Desde el principio aquellos que creían en las promesas se unían al pueblo del pacto. Y las señales que se iban dando los manifestaban como apuntando a Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, está comenzando allí a practicar el bautismo, ese pueblo del pacto, como una señal del nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, el pacto anterior ha quedado obsoleto. El nuevo pacto es el pacto que rige ahora y el que cumple todos los pactos anteriores. Cristo es el nuevo pacto, ¿no? El pacto de gracia. Ahora, permíteme llegar a un tercer punto para poder tener más luz sobre estas cosas. Si el bautismo es una ordenanza dada por el Señor, y si el bautismo fue dado en un orden específico en la Gran Comisión, ¿cuál era el orden específico? Que aquellos discípulos que se hacen cuando nosotros predicamos el Evangelio, una vez que responden correctamente, que son transformados por el poder del Evangelio, ¿qué sucede en ellos? Hay que bautizarlos. Es lo que dice el texto. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos. ¿A quiénes hay que bautizar? A los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Cristianos, los que han seguido a Cristo, los que creen en el Evangelio, los que han pasado de muerte a vida eterna. Y de manera más cercana, ¿quiénes son entonces? Nosotros, tú y yo, somos estos discípulos de Cristo. ¿Amén? Amados hermanos, ese es el orden que Dios ha dado. No es antes, ni cuando antes de morir, ahí te bautizas. No, no, no. El bautismo es una ordenanza para aquellos que son discípulos. Y aquellos que son discípulos son aquellos que han pasado de muerte a vida por la obra del poder del Evangelio en el Espíritu Santo, llamándolos a nueva vida y respondiendo a este en fe. Así que en tercer lugar, la tercera verdad que encontramos en este texto acerca del bautismo es que el bautismo es dado para ser ejecutado de una forma definida. El bautismo ha sido entregado para ser ejecutado de una forma definida. Y quiero compartirles que esta serie la he tomado en gran manera del libro Verdes Pastos, una introducción a los medios de gracia, de, David es el nombre, no me acuerdo del apellido, pero de un gran hombre, un pastor, que se dedicó a estudiar esto y a presentarlo. Pero este bosquejo en particular lo he tomado del pastor Jorge Rodríguez, de una serie de estudios que él dio acerca de este tema también. Así que cuando les comparto esto, quiero que sepan a quién le pertenece. Miren, el bautismo es dado para ser ejecutado de una forma definida. No es como yo pienso que debe hacerse. ¿Cómo debe ser ejecutado el bautismo? De una forma definida que Dios estableció. Y la frase dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Notas eso? Eso dice el texto. Bautizándolos en el nombre del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esta frase nos muestra la importancia de la forma. De la forma. Mira, nosotros creemos lo que la Biblia presenta y lo que el cristianismo ortodoxo ha enseñado durante todos estos siglos. ¿Qué? Creemos en la bendita Trinidad y que el bautismo debe ser en el nombre del Dios Trino. Creemos en eso. A diferencia de los que rechazan la Trinidad, cayendo así en herejías como lo son los... ¿Has escuchado Jesús solo?
Esa es una herejía. Ellos dicen, no Padre, no Espíritu, solo Cristo. Bueno, hay un problema ahí. Y demás, pueden ser Jesús solo, los unitarios, etc. Si alguno niega la Trinidad, se condena eternamente, puesto que niega una parte esencial de la doctrina de Dios. Dios es un solo ser. No son tres dioses, es un solo ser. Tres subsistencias en un solo ser. No es que se presenta a Dios en tres modos distintos, porque eso es una herejía, se llama modalismo o el patripasionismo. No es eso, no es Dios se presenta a veces como el Padre y Dios se presenta a veces como el Hijo y a veces se presenta como el Espíritu. No, Dios es uno solo, Jehová, nuestro Dios, uno es, dice la palabra de Dios. Pero ese Dios se manifiesta en tres personas distintas, iguales en esencia, pero distintas en personalidad. Tres subsistencias distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo no es el... ¿Notas? Pero los tres son el único y sabio Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu son santos, son justos, son verdaderos, son eternos, son omnipotentes, son omnipresentes. Todos los atributos son de los tres y de uno solo. ¿Notas? Es un misterio. Porque aunque la Biblia nos presenta al Dios Trino, no nos explica cómo es y quién es. Y cualquier ejemplo que tú y yo podamos dar acerca del Dios Trino es vano. No podemos compararlo con los estados del agua, porque eso se llama modalismo. El agua cambia de estados, Dios no cambia de estado. Dios es uno, solo en tres personas. No podemos presentarlo como si fuera el huevo, como la clara, la yema y la cáscara. No, porque sigue siendo diferentes formas, sustancias distintas. Dios, una sola esencia, tres personas en esa misma esencia. Piensa en eso, créelo, ámalo, porque la Biblia lo presenta de esa manera. Dicho esto, vuelvo a repetirlo, si alguno niega la doctrina de la Trinidad, se condena eternamente, puesto que niega una parte esencial de la doctrina de Dios, la teología propia. Ahora, los que creemos en la Trinidad debemos entender que cuando la Biblia dice se bauticen en el nombre de Jesús, como en el caso de Hechos capítulo 2, ¿han notado ese texto en Hechos capítulo 2? Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y hay algunos textos, no lo tengo aquí en mi contexto, ahora te lo busco, pero hay un texto en Hechos capítulo 2 que dice, bautizados en el nombre de Cristo. Alguien puede decir, oye, pero la Biblia dice que nos bauticemos en el nombre de Cristo. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tranquilo. El texto dice que su nombre, aquí dice en el nombre de Jesús, debemos entender esto como que en su nombre se encuentra también el Padre y el Espíritu. Pero es precisamente en el nombre de Cristo que se evoca la fe. ¿Qué digo? ¿Qué significa esto? En otras palabras, en el nombre de Cristo la fe es traída al que escucha. ¿En quién somos salvos nosotros? ¿En el nombre del Padre o en el nombre del Espíritu? En ninguno de los dos. Porque el Padre no murió en la cruz para dar vida a todo aquel que le cree, ni el Espíritu tampoco. ¿Quién murió en la cruz para dar vida? El Hijo. Entonces, ¿en el nombre de quién nosotros somos salvos? En el nombre de Cristo. Y cuando invocamos el nombre de Cristo, estamos trayendo fe a aquellos que escuchan. Dicho esto, las personas no se salvan por creer en el Padre o en el Espíritu, sino por creer en Cristo y la obra redentora que Él ha hecho, la salvación que Él ha logrado. Cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma, recuerdan ese texto, lo habíamos visto hace un tiempo atrás, Romanos capítulo 10, verso 14 o verso 16, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Ahora, no es solo decir yo creo en Cristo. La palabra invocar es sumamente importante. Y cuando Pablo dice todo aquel que invoca el nombre del Señor, está diciendo que esto también es una negación a adorar cualquier dios pagano, sino solo al único Señor de sus vidas. Todo aquel que invoca al nombre del Señor es salvo, es porque invoca al Señor como su único Señor. Ni siquiera el César,
ni ningún otro Dios pagano, ni ningún ídolo que tú y yo podamos construir, sino solo el Señor Jesucristo. El Señor de sus vidas es y siempre será Cristo. ¿Cuál es tu Señor? ¿Cristo? ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? Cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo, ¿a quién sirves? ¿A quién adoras? ¿A quién amas? ¿Cuál es tu Señor? Eso es importante que tú y yo tengamos en cuenta, amados hermanos, porque Cristo puede ser solo Cristo el domingo, pero si no es el lunes, si no es el martes, si no es cada día de mi vida, si no es cada decisión que tomo, cada adoración que evoco, cada disposición a obedecer, tal vez sea uno de entre muchos señores y tengamos otros ídolos que debamos ir reconociendo y quitando. Cuando consideramos esto, hablar de Él como Señor implicaba una demostración de la fe que habían colocado en Él para perdón de pecados, y esto siempre está acompañado del principio de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando te bautizas, entras al agua y sales del agua, el resultado es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando decimos que el Señor es mi Señor, recuerda que esto simboliza mi muerte y mi resurrección. Mi muerte en Cristo y mi resurrección en Cristo. Ahora, ¿por qué digo de la forma? Porque estamos hablando de una forma, ¿no es cierto? Las palabras de Cristo no pueden ser cuestionadas, amados hermanos, porque Él tiene toda autoridad y es en su nombre que debemos bautizarnos. Y Él dijo cómo debíamos bautizarnos aquellos que creemos en Él. Y entonces la forma es importante. Déjame explicártelo en 3 puntos simples. Primero, los participantes apropiados. Una confesión puritana y histórica dice: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. O sea que no me bautizo porque yo quiero o porque me gusta, sino que los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados. ¿Qué significa esto? Que aquellos que quieren bautizarse deben ser examinados cuidadosamente. Y debemos animarnos a bautizar. Mi amado hermano, si tú estás en esta iglesia y llevas muchos años y no te has bautizado, ¿qué estás esperando? Estás mal. Estás desobedeciendo el mandato que Dios ha dado. Entiende ahora qué es el bautismo y hazlo y no esperes más. Mira, la urgencia de bautizarse nace de aquellos que entienden y responden al mandato, no de la insistencia de los pastores. Ese es un punto muy importante. Así que aquellos que profesan arrepentimiento, fe en Cristo, obediencia, son aquellos adecuados para bautizarse. Pero también esos son los participantes. Entonces, ¿cuáles son los elementos apropiados? El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizado a la persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces la forma apropiada es importante también. Y la forma es esta. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. O sea, agua, abajo del agua, afuera del agua, ¿verdad? Esa es la fórmula, es la forma que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque hay otras formas que se han planteado también y creemos que no son correctas, como la aspersión, que es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento cuando agarraba la sangre del cordero y le lanzaba, ¿no? No es la forma de bautizar. Hay otro nombre, no recuerdo ahora, que es una manera de regar un poco de agua en tu frente y que esto recorra tu cuerpo. Tampoco es la manera. Lo hacen algunas iglesias, no es correcto. La manera en la que Dios ha establecido es la inmersión. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque el eunuco dijo: aquí hay un poco de agua, y bajaron. Ahora, si el eunuco, como en esos viajes son largos, hubiese tenido una botellita de esta, le hubiese dicho a Felipe: Felipe, toma, bautízame. Y Felipe hubiese agarrado y le hubiese bautizado, o le hubiese regado un poco en la cabeza. Pero no fue eso. ¿Qué dice el texto? Que descendieron del carro y bajaron a las aguas. Pero otro ejemplo más claro, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y cuando fue bautizado subió del agua, dice el texto. ¿Y qué significa eso? Que estaba en el agua, abajo del agua, y subió del agua.
salió de ella. Es importante la forma, amados hermanos. No es meramente aquí, está calentito, está frío, no, si está frío no me bautizo. No, es entender que es la manera y la forma apropiada que Dios estableció. Significa algo. Tiene que ver con una señal de los miembros del pacto. Tú eres miembro del pacto si te has bautizado. Parte muy importante de la membresía en la iglesia tiene que ver con que seas bautizado. Ahora, permíteme llegar simplemente a un cuarto punto, por causa del tiempo. En cuarto lugar, el bautismo es un medio de gracia porque es dado en el contexto de la iglesia local. El texto lo presenta de esta manera. Pero tú te preguntarás, ¿y dónde aparece la iglesia local en este texto? El texto obviamente se refiere a la Gran Comisión, pero ¿dónde aparece la iglesia local? Mateo 28, 18 al 20, ¿en qué parte? ¿Dónde está la iglesia? No veo la palabra iglesia. Pastor, ¿qué está pasando? Tranquilo. En la representación que los apóstoles establecen. Yo pregunto, ¿quiénes son los apóstoles? Aquellos que Cristo ha designado para que su iglesia sea cimentada sobre lo que ellos dicen acerca de la palabra. ¿La iglesia sobre qué está edificada? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y entonces, ¿a quiénes representan los apóstoles aquí y en Apocalipsis? A la iglesia. ¿Recuerdas cuando dice 24 ancianos? Cuando veas en la Biblia, en Apocalipsis 24 ancianos, tú piensas en 12 apóstoles y 12 tribus. Y la unidad de todos los creyentes que pertenecían al antiguo pacto como al nuevo pacto son la iglesia. ¿Notas eso? Solo los cálculos ahí. Recuerda que hay muchos símbolos en Apocalipsis, pero de ellos se habla. ¿A quién representan los apóstoles? A la iglesia. Pero no solo eso. También en las palabras. ¿Qué palabras? Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién iba a estar Jesús todos los días hasta el fin del mundo en este texto? ¿Con los apóstoles? Los apóstoles se murieron. Con la iglesia. Enseñándoles, ojo, cuando me refiero a los apóstoles, claro que estuvo con ellos hasta el fin del mundo y está con ellos. Ellos siguen vigentes ahora, no los nuevos apóstoles que aparecen por allí. Me refiero a que el apostolado de aquellos a quienes Cristo designó está aquí claramente establecido. Alguien más que aparezca diciéndote que es un apóstol o un profeta, no le creáis, dice la palabra del Señor. Ahora, piensen esto, el bautismo es un medio de gracia porque ha sido dado en el contexto de la iglesia local. Y en la palabra enseñándoles a guardar es lo que hacemos cada domingo aquí, cada vez que nos reunimos cada jueves, cada vez que se levanta una célula para ser discipulada o en un discipulado uno a uno, estamos siendo enseñados en guardar las cosas que Cristo nos ha mandado, de manera especial aquí, ¿verdad? Medio de gracia, la palabra de Dios. Ahora, la Gran Comisión está centrada en la iglesia local porque los discípulos lo están representando, pero también porque esos discípulos bautizados deben ser colocados dentro de la iglesia local para que puedan ser enseñados continuamente en lo que el Señor les ha mandado a guardar. ¿Dónde se enseña lo que Dios nos ha mandado a guardar? En la iglesia. Entonces una persona que ha creído en el Evangelio debe ser colocada dentro de la iglesia local, y esa persona que es colocada dentro de la iglesia local de manera formal a través de su membresía ha sido bautizada. ¿Se entienden? ¿Por qué es tan importante la membresía? Por ahí no es el tema que estamos tratando, pero notan la relación que tiene con esto. No es solo llenar un papel o firmar algo aquí o allá, tiene que ver con tu compromiso con Cristo, bíblicamente. Tu responsabilidad con la iglesia local es tu responsabilidad con el cuerpo de Cristo y es tu responsabilidad con Cristo. ¿Notas eso? No son cosas sueltas o aisladas. No es el cristianismo que yo considero a mi manera, como me parece, como me suena. Es lo que Dios ha establecido en su palabra, porque Cristo se le ha dado toda autoridad para que hagamos lo que Él manda. Y por eso permíteme presentarte simplemente algunos asuntos doctrinales respecto a esto. La Gran Comisión se cumple cuando se hacen discípulos y a esos discípulos se les enseña a guardar todas las cosas. Pero esto solo se logra en el contexto de la iglesia local. Entonces el bautismo es un medio de gracia porque es la palabra visible que podemos percibir como creyentes. Es aquella realidad espiritual de que hemos muerto y ahora tenemos nueva vida en Cristo.
nos recuerda esas preciosas verdades y nos alimenta y nos fortalece. Como dice Romanos, ve rápidamente conmigo, Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos 6, 3. Romanos 6, 3 en adelante dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oye, ¿en qué? En su muerte. Por tanto, versículo 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora, cuando yo soy bautizado, ¿ahí muero? No. Lo que estamos haciendo es a través de esa señal apuntar a lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en mi corazón en aquella cruz. Yo morí con Cristo. Y cuando salimos del agua, no es que estamos ahora en nueva vida, sino que estamos aprovechando esa señal que Dios nos ha dado para apuntar a aquella obra que pasó en la tumba vacía, que cuando Cristo resucitó, yo resucitaré con Él. Y ahora tengo nueva vida y soy llamado a vivir vida nueva. Amados hermanos, este texto nos enseña que el bautismo es precisamente tres cosas. Primero, una señal de nuestra unión con Cristo. Esta doctrina es preciosísima. En algún momento el Señor nos conceda poder estudiarla, pero es tremendamente preciosa. Nuestra unión con Cristo es una doctrina maravillosa que se puede presentar en tres partes. Nuestra unión con Cristo es una unión eterna. ¿Por qué digo eterna? Porque antes de la fundación del mundo, Dios había escogido un pueblo para sí y se lo había entregado a Cristo. Y antes de la fundación del mundo, Cristo había sido señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdas eso? Ya había un Cordero, ya había un pueblo. En la eternidad, tú y yo fuimos unidos a Cristo. Y en el tiempo, Cristo logró esa unión, o propició esa unión por medio de su muerte y resurrección. Tú y yo estamos pegados a Cristo. Escucha bien esto, pegados a Cristo. Cuando hablamos de nosotros, ya no hablamos de nosotros, hablamos de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Ya no vive Roberto, ya no soy yo. Estoy pegado a Cristo, estoy unido a Cristo. Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En la eternidad, nosotros fuimos unidos a Cristo, habiendo sido predestinados en Él, adoptados en Él, escogidos en Él. ¿En quién? En Cristo. Si tú estás unido a Cristo, entonces estás en Cristo. Si no estás unido a Cristo, no estás en Cristo, estás bajo condenación. Estás camino al infierno. Vas a morir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero si estás unido a Él, magníficas y preciosas promesas tenemos para aquellos que estamos unidos a Él eternamente, pero también espiritualmente. Ahora, ¿quién mora en este corazón? Cristo. ¿Quién gobierna esta mente? Cristo. ¿Quién me instruye y me lleva a vivir una vida nueva? Cristo, por medio de su palabra. Pero también experimentalmente, por medio del bautismo, recordamos nuestra unión con Cristo. A través de la cena, recordamos nuestra unión con Cristo. Esto nos lleva a pensar en segundo lugar, que también es una señal de la nueva vida que debemos vivir en Él. Una nueva vida, somos llamados a vivir una nueva vida. ¿Sigues viviendo en la vieja vida, habiendo estado en Cristo ahora? ¿Amando el mundo? ¿Molesto por ir a la iglesia? ¿No amando la palabra del Señor? ¿Disfrutando de tu pecado? ¿No tienes nueva vida todavía? Debes buscar nueva vida. Es una señal de que tenemos nueva vida. Es un recordatorio del compromiso de vivir una vida resucitada. Pero también es una señal del perdón de nuestros pecados.
Cuando entramos a las aguas, recordamos que hemos muerto en Cristo. Y si hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado también. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Puede atormentarnos, puede molestarnos, pero ya no gobierna sobre nosotros. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hay otros textos que te animo a que puedas revisar después. Colosenses capítulo 2, verso 12, Gálatas 3, 27, en relación con Romanos que acabamos de leer. Pero simplemente concluyo leyéndote una partecita y llegando a algunos puntos aplicativos aquí. La Confesión Bautista de 1689 dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Así que en algunos asuntos prácticos, no vayas a estos textos, te los quiero mencionar. Cristo dice: por tanto, todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Mira, cuando hablamos del bautismo, yo quiero que pienses en un clavo hincado o un clavo bien clavado. ¿Recuerdas esas palabras del sabio Salomón en Eclesiastés? Las palabras del predicador son como clavos bien clavados. ¿Sabes cómo se remacha un clavo? Agarras un clavo, lo clavas contra aquello que quieres pegar y le va a salir una partecita al final. La parte al final tú la vas a doblar y entonces va a ser imposible sacar ese clavo, ¿verdad? Está bien clavado. Mira, cuando digo esto, declarar nuestra fe en Cristo públicamente a través del bautismo es como un clavo bien clavado. Cuando nos bautizamos, nuestra fe y nuestra relación con Dios se fortalece. Damos testimonio de lo que hemos creído y demostramos públicamente nuestra renuncia a todo aquello que sea contrario a Dios. Y reconocemos que aún con nuestras luchas y nuestras fallas, si vivimos, para el Señor vivimos. Quizás pienses que negar a Cristo es solo no hablar de Él con tu boca, pero obedecerle es otra manera de no obedecerle, es otra manera de no confesarlo. Yo te pregunto, ¿estás negando a Cristo con tu boca y con tu corazón? ¿Ya te has bautizado? ¿No te has bautizado? ¿Qué esperas? Otro texto que leí hace un momento es: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Mira, el deseo de bautizarse ha sido una marca evidente en los creyentes en Cristo desde los tiempos de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Un verdadero creyente siempre estará dispuesto a obedecer todos los mandatos de Dios sin importar el precio. Sin importar el precio, amados hermanos. Esta semana leí una frase que me molestó. Después me incomodó, después la entendí, después pedí perdón al Señor. Esta frase decía, no recuerdo bien quién la dijo, pero estar dispuestos a ser perseguidos por nuestra fe. Algunos de nosotros ni siquiera queremos venir a la iglesia por nuestra fe. Los verdaderos creyentes realmente deben responder y van a responder en obediencia a los mandatos de Dios sin importar el precio. Pero a veces nosotros creemos que hay otras cosas que son más preciosas o que tienen mayor valor. Aunque sabemos que no todo el que se bautiza es un verdadero creyente, lo que sí sabemos es que todo verdadero creyente debe bautizarse. Primero hay que ser creyente y luego bautizarse. Es decir, este mandamiento, como todos los demás, no garantiza la salvación de ninguna persona, sino que es un acto de obediencia, que es una consecuencia de haber sido alcanzado por la gracia de Dios, haber conocido al Señor. Y entonces esta persona quiere obedecerle, quiere la señal de la membresía del nuevo pacto. Yo te pregunto, ¿eres un creyente que ya ha obedecido a Cristo mediante el bautismo? Si no es así, ¿qué esperas? Amados hermanos, demos gloria a nuestro Padre Celestial, quien además de salvar nuestras almas y nuestro destino eterno, cambió nuestra vida y nos da el privilegio de mostrarlo en nuestro diario vivir. El bautismo tiene el significado de la muerte y la resurrección de Cristo, así como la imagen de tu muerte y ahora tu nueva vida en Cristo.
¿Es tu vida un reflejo de esa nueva vida en Cristo? ¿Puedes decir con confianza, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas? ¿Puedes decir con seguridad cada día, negándote a ti mismo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Te has revestido de Cristo y estás viviendo para su gloria cada día? Si no es así, ¿qué esperas? Ven a Cristo ahora, cree en Él y vas a encontrar verdes pastos para tu alma. Un pastor que te ama, que ha muerto y resucitado para ti, para darte vida eterna. Ven ahora, por favor, ven ahora a Cristo, te lo ruego. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, por la oportunidad que tenemos en esta preciosa mañana de reunirnos ante tu palabra, Señor, para escucharla con atención, para dejar que esta redarguya reprenda, exhorte, anime a nuestros corazones, porque tú hablas por medio de ella. Y te damos gracias, Padre, por llevarnos ahora a poder examinar esta doctrina tan maravillosa del bautismo, que no es solamente un acto que se debe hacer aquí o allá. Padre, ayúdanos a entender que cada vez que una persona pasa a las aguas, no es solamente esta persona la que está siendo bendecida por esta tremenda verdad, de esta señal del bautismo, sino que cada uno de nosotros recordamos a través de esa señal aquella preciosa obra que tú has hecho, Señor, al morir por nosotros y resucitar para dar vida a todo aquel que en Él cree. Padre, ayúdanos a entender que cada uno de nosotros como creyentes, al observar esta manera visible, tu palabra, nosotros somos edificados, mi Dios, en la medida en que nos disponemos a atender y ser refrescados por esta tremenda verdad, este medio de gracia que tú nos has dado para fortalecernos. Nos recuerdas que tenemos seguridad, nos recuerdas que estamos unidos a Cristo, nos recuerdas nuestra nueva vida en Cristo, nos recuerdas, Señor, que ya no vivimos nosotros ni para nosotros, sino para tu gloria. Nos recuerdas que hemos sido perdonados de toda maldad y de todo pecado, Señor. Nos recuerdas que nuestros pecados han sido borrados y han sido lanzados a lo más profundo y lo más lejano. Nos recuerdas que en el nombre de Cristo ahora somos nuevos y vivimos, Señor, ahora para tu gloria. Y nos recuerdas, porque en nosotros todavía mora un corazón que a veces quiere abrazar el pecado. Ha sido renovado, pero todavía hay vestigios de nosotros, remanentes de pecado, que se olvida, que muchas de las veces se olvida de estas verdades. Y por eso tú has establecido en tu palabra repetirnos una, otra y otra vez, para no desatender a tu palabra, sino que como tu palabra mismo lo dice, atendamos con más diligencia a las cosas que hemos escuchado. No menospreciemos al que habla, sino que teniendo oídos escuchemos con mucha atención. Y si ahora escuchamos tu voz, Padre, líbranos de endurecer nuestro corazón, sino que podamos responder en fe, en arrepentimiento, en obediencia, Señor. Para tu gloria y para nuestro bien te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.